Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con una práctica más del curso de simulación con Tinkercad. Después de la práctica 7, lógicamente, viene la siguiente, que es la práctica 8. Y aquí tenéis el título, semáforos con barrera. Vamos a mezclar, en este caso, podéis verlo ya en pantalla, el circuito medio montado. Prácticamente solo faltarían los cables de señal. Vemos que vamos a tener un semáforo de tráfico en la parte de arriba con sus tres LEDs, el rojo, el verde y el amarillo. Vamos también a ver, que tenemos aquí un semáforo de tipo peatonal con sus LEDs rojo y verde, y tendremos también una barrera controlada por un servomotor, aquí lo tenemos, que va a complementar el asunto del paso de los peatones. Es decir, cuando no queramos que circulen los peatones, tendremos el semáforo peatonal en rojo y además tendremos una barrera bajada. Por la parte de abajo vemos un pulsador del que hemos hablado ya en los últimos dos vídeos. En las últimas dos prácticas, la práctica 6 y la práctica 7, trataban sobre los pulsadores. Vemos cómo funciona el pulsador. Sabemos que desde 5 voltios hay que llevarle un cable rojo hasta su entrada, que es el terminal 1, y desde la salida, que será el terminal 2, sacaremos un cable hacia una resistencia de apoyo. En este caso vemos que se trata de una resistencia de 10K. Vamos a bajarlo a un K, con un K es suficiente, 1000 ohmios. Ahí lo tenemos. Y dicha resistencia debe conectarse a GND, a tierra. Aquí lo tenemos en el cable negro que va a GND. Vamos a continuar comentando el resto de cableado que tenemos ya. Vamos a empezar, por ejemplo, por el semáforo de tráfico, que es el de arriba. Podemos cambiarlo para que tenga el mismo orden que un semáforo habitual, que sería empezando con el verde. Vamos a comenzar con el verde, por ejemplo. Después viene el amarillo y después viene el rojo. Así tenemos los colores en el mismo orden que van cambiando en un semáforo de tráfico habitual. Bueno, vemos que cada uno de los tres LEDs tiene sus patas positivas y negativas. Hemos conectado los tres cátodos con tres cables negros a la entrada de una resistencia de 220 ohmios. Y lógicamente esa resistencia tiene que venir hasta, aquí lo tenemos, tierra. GND 0 voltios. Simplemente ahora faltaría ver qué salidas digitales de nuestra placa Arduino 1 van a ser las que enciendan respectivamente cada uno de los LEDs. En este lado tenemos el semáforo de tipo peatonal, dos LEDs, el rojo y el verde. Vamos a tener una particularidad en este semáforo, que será que el LED verde parpadeará antes de cambiar a rojo. Es decir, del rojo al verde habrá un cambio directo, pero del verde al rojo no lo habrá, sino que habrá un tiempo donde el verde parpadeará, igual que pasa en los semáforos peatonales del mundo real, del tráfico real, y después efectivamente sí que cambiará a rojo. Vemos que los dos cátodos, cátodo y cátodo, están conectados a una resistencia de 220 y dicha resistencia nos viene mediante este cable negro a GND. Aquí tenemos el servomotor que controla la barrera. Cuando el servo esté en 0 grados, la barrera estará bajada. Cuando el servo cambie a 90 grados, la barrera estará subida. Este servo va a funcionar solamente desde 0 hasta 90. Solamente ese grado de giro. Vemos ya que su cable de potencia, el central, el rojo, está conectado por este cable hasta 5 voltios. Vemos que el cable marrón o negro, que es este pequeño de aquí, va conectado con un cable negro hasta GND, a 0 voltios. Y nos faltaría el cable de señal, que lo conectaremos a uno de los terminales digitales de nuestra placa Arduino 1. Vamos a ver ya el circuito completo. Aquí tenemos tal y como yo voy a dejarlo. Es posible que os quite los cables, es posible que no, todavía no lo he decidido. Os dejaré los componentes para que sea más sencillo. El cableado lo tengo que decidir todavía. Vamos a ver cómo queda el circuito finalizado.
Bueno, podemos ver que todos los elementos receptores, que son 5 LEDs y un servomotor, tienen ya su cable de señal. Vamos a comenzar acercándonos para ver dónde está conectado cada uno. Podemos empezar, por ejemplo, por el rojo. Vamos a ver el rojo. Vemos que el LED rojo está conectado al pin 12. En este caso, el pin digital 12 será el mismo que utilizaremos en la placa real que montaremos en el circuito, en el proyecto del semáforo. Por eso vamos a cambiar un poco la numeración de los pines. El rojo va a venir al 12. Vamos con ello. Nos acercamos, bajamos el rojo. Vamos a ver cómo nos quedará. Aquí está el rojo y bajamos al 12. Vamos a cambiar el color a rojo y ya tendríamos el cable que le da señal al LED rojo del semáforo de tráfico. Vamos a ver ahora el amarillo y vemos que el amarillo vendrá al pin digital 3. Vamos a ello. Aquí lo tenemos. Vamos a bajar vertical y buscamos el digital 3. Ya lo tenemos, cambiamos el color y continuamos con el cableado de señales. El verde de tráfico vemos que nos va al 13. Este está más cerca. Vamos a bajarlo verticalmente. Hacemos un pequeño giro aquí. Y ahora ya buscamos el 13. De esta manera ya tenemos los cables. Vamos a hacer un poco de zoom. Ya tenemos conectados los 3 cables de señal de los LEDs del semáforo de tráfico. Recordemos, el verde, pin 13, el amarillo, pin 3 y el rojo, pin 12. Todos ellos pines digitales, obviamente, puesto que son pines de salida. Vamos a ver ahora qué sucede con los 2 LEDs del semáforo peatonal. Volvemos al esquema que ya tenemos. Vemos que el rojo nos viene al 8. Vamos con ello. Bajamos hasta aquí, por ejemplo, cruzamos, buscamos el 8. Y lo vamos a colocar también rojo. Vamos a tener 2 cables rojos. Y el verde lo tenemos en el 7. Vamos a bajar hasta aquí y lo vamos a llevar hasta el 7. Lo cambiamos a verde para identificar rápidamente los colores. Y ya tendríamos los 5 cables de señal de los 5 LEDs del circuito. ¿Qué nos quedaría? En cuanto a receptores, nos quedaría la señal del servomotor. Vamos a ver dónde la hemos conectado. Aquí podemos verlo, el cable naranja que nos viene hasta el pin digital 9. Vamos al 9. Vamos a llevarlo por arriba, por ejemplo. Aquí ya podemos bajar. Y este cable cambiamos color a color naranja. De esta manera los 6 receptores del circuito tienen ya su cable de señal y podrían estar controlados por la placa Arduino Uno. ¿Qué nos queda? Nos queda, no se nos olvide, la entrada del pulsador hacia la placa, porque ahora mismo el pulsador solo tiene su circuito de apoyo, el circuito que le da positivo y el circuito con la resistencia conectada a negativo, pero falta el cable de señal. Aquí lo vemos en color azul y vemos que la señal la vamos a llevar en este caso hasta un pin analógico. Los pines analógicos, recordemos, son siempre pines de entrada. Hemos decidido escoger el pin analógico A0. Vamos a ello. Hacemos un poco de zoom. Sacamos desde aquí
buscamos la vertical de la 0 y conectamos. Podemos poner el color rosa o turquesa. En este caso voy a ponerlo rosa para hacerlo igual que el otro. Hay que seleccionarlo primero, que no lo había hecho. Y ahora sí. Bien, de esta manera tendríamos totalmente completo el circuito. Ya podríamos hacer la captura de pantalla en este momento, igual que yo la tengo aquí, preparada para más tarde montar un GIMP de cara a la evaluación y calificación del trabajo por parte de vuestro profesor. Ya podríamos hacer la captura. Antes de pasar al tema de la programación, vamos a comentar un poco cómo debe funcionar este circuito, esta práctica 8 de los semáforos con barrera. Hacemos un poco de zoom, veremos que por aquí hay algunas pistas. Vamos a verlas primero por aquí arriba. Nos dice que el semáforo de peatones tendrá dos LEDs de colores, rojo y verde, apoyados por una resistencia de 220 ohmios que estará conectada en el cátodo de ambos. Podría perfectamente estar conectada en el ánodo de ambos, no importa, ya lo sabéis. Por otro lado, respecto al tráfico rodado, los coches, tendremos tres LEDs de colores, el verde, el ámbar y el rojo, y una única resistencia de apoyo de valor 220 ohmios conectada también en el cátodo de los tres LEDs, tal y como hemos hecho en la parte de aquí. Aquí podemos ver la resistencia de apoyo de 220 conectada en los cátodos. Recordemos que podría también ir en los ánodos, pero en este caso tendríamos que poner tres resistencias. Al ponerla en cátodos, con una tenemos suficiente. Nunca van a estar encendidos simultáneamente los LEDs, ni siquiera dos, por lo tanto la resistencia siempre trabajará con alguno de ellos, con el verde, con el amarillo o con el rojo. Por la parte de abajo tenemos alguna pista también sobre la barrera. Nos dice que la barrera tendrá un cable rojo, aquí pone cable, un cable rojo a 5 voltios, un cable negro que va a GND y un cable naranja que será el cable de señal que nos va al pin digital 9, que ya lo hemos hecho. Nuestro pulsador, ya sabemos cómo funciona, necesita una entrada de 5 voltios, su cable rojo, una salida que nos va a llevar hasta el pin analógico A0 y desde la misma salida tenemos que llevarlo a una resistencia de apoyo que puede ser de 10K, 10.000 ohmios, pero también puede ser de 1K, de 1000 ohmios. Y esa resistencia de apoyo la conectamos después a tierra. La tenemos aquí abajo. Todo esto lo estamos simplemente consolidando de prácticas anteriores. Aquí vemos la resistencia de apoyo que le hemos cambiado a 1K. Se puede poner de 10, incluso de 220 funcionaría. Lo importante es poner una resistencia. Bien. Y por último, aquí tenemos una especie de chuleta de cuál es el objetivo de la práctica, que básicamente nos va a servir para hacer el programa principal del proyecto. Bueno, al inicio, cuando empezamos, tenemos el tráfico verde activo, es decir, el LED verde para tráfico, el de peatones estará en rojo y la barrera estará bajada para los peatones, para que no crucen. Una vez que alguna persona active el pulsador, es decir, haga una pulsación, simplemente una pulsación, después de 2 segundos, lo que sucederá es que el LED de tráfico pasará a ámbar, es decir, se apagará el rojo y se encenderá el amarillo. Pasarán 3 segundos en esta situación, con el LED amarillo encendido y el rojo apagado. Tras ello, tras estos 3 segundos, el semáforo de tráfico pasará a rojo. A continuación, tras 0,5 segundos, la barrera peatonal subirá hacia arriba. Tras un segundo, con la barrera ya arriba, cambiará el semáforo peatonal. Se apagará el rojo y se encenderá el verde. Esta situación, vamos a decirlo así, donde los peatones tienen preferencia, durará 10 segundos. Cuando pasen esos 10 segundos, va a comenzar el parpadeo del LED verde de peatones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con un bucle de repetir. Repetiremos 10 veces que el LED verde se apague y se encienda en intervalos de 0,25 segundos. Tras esas 10 repeticiones de parpadeos, esos 10 parpadeos, el LED verde peatonal se apagará
y se encenderá el rojo peatonal. Tras un segundo, la barrera bajará. Tras un segundo, ya con el semáforo peatonal en rojo y la barrera bajada, lo que sucederá será que el LED de tráfico que estaba hasta ahora en rojo para los coches cambiará a verde. Y el sistema permanecerá en ese estado, que es el estado inicial, de nuevo, hasta que otra persona vuelva a activar el pulsador más adelante. Ese es el funcionamiento del circuito. Aquí lo tenemos. Vamos a parar este primer vídeo de la práctica 8 y ya comenzaremos con el primero de los vídeos dedicados a la programación.